Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, como habíamos quedado la semana pasada, les voy a dejar acá tutorial sobre el tema que empezamos a trabajar el jueves, que bueno, hubo bastante deserción en el curso, como para ponerlos al día. Voy a tratar de retomar algo el martes, pero es un tema un poco extenso y bueno, tenemos muy pocos días por delante hasta terminar el curso. ¿Sí? Así que bueno, vamos a arrancar acá con la parte de estructura de datos. ¿Sí? Nosotros hasta ahora, los temas que vimos y los ejercicios que estuvimos haciendo, básicamente estuvimos trabajando siempre de la misma manera, es decir, a partir de datos aislados, eh, ya sea a partir de un índice o ingresados por el usuario, los procesábamos a través de distintas fórmulas matemáticas o distintas acciones dentro del lenguaje de programación para convertirlos en información, ¿sí? Que es nuestro output, digamos. Pero lo que nos limita, digamos, el hecho de trabajar con datos aislados, que nosotros los guardamos o los asignamos dentro de una variable, es que, bueno, tenemos eso básicamente, estamos trabajando con un dato a la vez. ¿Eh? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos trabajar con un conjunto de datos? Con una estructura, mejor dicho. El conjunto vamos a dejarlo para el próximo tema, que vamos a ver ya que es parte de las colecciones que nos ofrece Python para trabajar con estructuras de datos. Vamos a repasar primero un poquito cómo era este tema de las variables. ¿Sí? Habíamos dicho que las variables eran como una especie de cajitas. Yo había hecho esa comparación, digamos, en clases, es una especie de cajitas que me contenían un dato adentro. En realidad, si lo tenemos que definir dentro de lo que lo que son los fundamentos de la informática, eh, esas cajitas son espacios físicos en la memoria que se reservan para alojar un dato, ¿sí? Con el que nosotros después vamos a trabajar. ¿Mm? A eso es lo que llamábamos variables. Variables en principio porque lo que más usamos, esas cajitas también puede ser una constante, es decir, guardar un dato que no cambie. Pues en este caso recibe el nombre de constante en lugar de variable. Por ejemplo, el DNI de una persona sería una constante, porque desde que nace hasta que muere tiene el mismo DNI, número de DNI. El nombre puede cambiar y el género. Bien, entonces, quedamos que eh, estas cajitas me contienen un dato, se van a identificar, digamos, dentro del lenguaje de programación a través de un nombre, ¿sí? Esta cajita yo le puse mi caja, para ponerle un nombre, y me van a contener justamente un dato, que puede ser de cualquier tipo. Yo acá le puse el ejemplo de un carácter, ¿sí? Pero podría ser un dato numérico, de tipo entero, de tipo punto flotante, puede ser una variable, un dato de tipo booleano, verdadero o falso, true false, puede ser un dato complejo, ¿sí? Manejan todos los lenguajes de programación, manejan varios tipos de datos, ¿sí? Y bueno, Python no es la excepción. Entonces quedamos que una variable se conforma por su nombre, en este caso yo le puse mi caja, pero el nombre va a variar dependiendo de lo que contenga, ¿sí? Siempre tratamos de ponerle nombres que hagan referencia a lo que contienen, y también van a tener un contenido, es decir, un dato alojado. En este caso, el dato que contiene es la letra A. Tengan en cuenta ahí que la puse entre comillas, ¿por qué? Porque es una letra, es un carácter. Perdón. Bien, esto ya lo habíamos revisado varias veces. Ahora tenemos que ver qué diferencia hay entre una variable y una estructura de datos. En principio vamos a verlo desde los fundamentos de la programación, que en los fundamentos de la programación a esta estructura de datos se la conoce generalmente como arreglos o arrays. ¿Eh? Bueno, acá yo les puse dos imágenes, verán que es una especie de cajonera, no son muy claras las imágenes tampoco, pero bueno, es lo mejor que encontré.
velocidades y demás, verán que tenemos a la izquierda una cajonera que tiene una sola línea, ¿eh? Y del otro lado tenemos una cajonera que tiene varias líneas de cajones, ¿sí? Tanto de forma horizontal como de forma vertical. En ese caso, ahí ya nos podemos dar cuenta de que los arreglos pueden tener distintas dimensiones, ¿sí? Generalmente en fundamentos de programación, cuando hablamos de arreglos de una sola dimensión, hablamos de un vector. En cambio, cuando hablamos de arreglos de dos dimensiones, hablamos de una matriz. Pero no se limita a eso. Puede haber arreglos de tres dimensiones, de cuatro, de cinco, ¿eh? Algo que queda un poco lejos, digamos, de lo que vamos a ver en este curso y que hace mucho más referencia a lo que hoy es Learning Machine, todo lo que es inteligencia artificial y demás. Así que bueno, queda un poco aparte de lo que vamos a ver. Los arreglos, sean vectores, sean matrices, también se van a identificar, es decir, van a ser también espacios de memoria que se van a identificar a través de un nombre. Yo, por ejemplo, a este le puse mi vector, haciendo referencia a que es un vector. Puede llevar, igual que la variable, cualquier nombre, obviamente. Después, cuando vamos a utilizarlo, vamos a llamarlo, lo vamos a llamar por el nombre que le pusimos. Y esto, como es una matriz, le puse mi matriz como nombre. Bien, hasta ahí estamos. Todo lo que vimos hasta ahora es muy parecido a lo que ya vimos de variables. ¿Qué pasa? Acá, por ejemplo, es más visible en la matriz. La matriz se compone de filas, que son las horizontales, y de columnas, que son las verticales, como les comentaba antes. En el caso de un vector, el vector tiene solamente una fila y varias columnas. O también puede ser un vector vertical, como en el caso de la cajonera esta, que va a tener una sola columna y 4 filas tendría acá. ¿Sí? Y obviamente esto ya lo podemos ir, como se llama, pensando o deduciendo lógicamente, que cada uno de esos cajoncitos va a ser el que aloje un dato. ¿Ves lo que hacía antes una variable en lo que veníamos trabajando? Ahora cada uno de esos cajoncitos va a alojar un dato. Por ejemplo, el primer cajón va a alojar la A, el segundo la B, el tercero la C y el último la letra D. Ahí yo seguí con el ejemplo de las variables, les coloqué dentro de cada cajoncito una letra. ¿Sí? Podrían ser números tranquilamente. Acá en el caso de la matriz, lo hice con números como para que vean que no se restringe a un solo tipo de datos. Bueno, y fíjense que el 8 lo coloqué acá en el primer cajoncito, ¿sí? El 12 ya lo coloqué en la mitad más o menos de la matriz y el 36 lo coloqué en el último cajón de nuestra matriz, ¿sí? Esto vendría a ser como una especie de armario, podríamos decir, o archivador, algo por el estilo. Pero bueno, para el caso nos sirve de ejemplo. Ahora, lo que deben estar pensando es, bueno, está bien, yo a la variable le metí un dato adentro y después cuando necesitaba ese dato, llamo a la variable a partir de su nombre. Ahora, si yo llamo al vector o a la matriz a partir de su nombre, estoy llamando a un conjunto de datos, a una estructura de datos. No estoy llamando a uno solo como antes. Entonces, ahí lo que vamos a tener que tener en cuenta es otro elemento. Vamos a pasar a esta forma en 2D, que es más fácil de entender. Ahí verán que arriba de cada cajita hay un número. ¿Sí? Ese número se llama índice. El índice es el que marca la posición donde se encuentra el dato. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre en los arreglos, que todo índice comienza a partir de 0. Nosotros tendemos siempre cuando contamos, bueno, por ejemplo, este tiene 4 cajones. Se me fue el mouse, ¿dónde está? Ahí está. Este tiene 4 cajones, entonces nosotros podríamos pensar tranquilamente que este es el cajón 1, por ejemplo. No, en realidad tiene el índice 0. Entonces, si esta cajonera tiene 1, 2, 3, 4 posiciones, la primera posición va a ser la 0, la segunda la 1, la tercera la 2 y la última va a ser la 3.
llama la sintaxis de un arreglo, de un vector, en este caso en particular. Tenemos el nombre, ¿sí? La posición, va entre corchetes, y para asignar también usamos el igual como hacíamos en variables, ¿eh? Y acá va a ir el valor que le queremos asignar. Entonces nosotros vemos que en la posición 1, perdón, acá le pifié con dolor me, acá tendría que ser la posición 2, ¿eh? Esto acá, o bien en la posición 1 en realidad le asigné una B, no una C. Después antes de subirlo se los voy a corregir. Pero bueno, si yo hago esto, si yo escribo esto, en realidad acá se me va a escribir una C en lugar de una B. ¿Sí? Bien, ya saben que si no cometo errores cuando hago los PowerPoint no soy yo. ¿Qué pasa en el caso de las matrices? Y bueno, en las matrices ya tenemos dos dimensiones. Fíjense, acá tenemos el nombre de nuestra matriz y para asignar un valor, primero vamos a poner la posición de la fila, es decir, esto acá, y después vamos a poner la posición de la columna, es decir, esto acá. Si hacemos la unión, fíjense que acá tenemos asignada la letra E, acá lo hice bien, no me equivoqué como en los vectores. Entonces, este valor se va a guardar en la celda 1, 1, ¿sí? Fila 1, columna 1. Esto es muy parecido, supongo que todos alguna vez habrán usado Excel. Excel, la única diferencia es que a las filas le pone número, no, perdón. Sí, a las filas le pone número y a las columnas le pone letra o algo por el estilo. Una especie de batalla naval hace. Pero bueno, básicamente, entonces, una estructura de datos se maneja así. Entonces, nosotros con una estructura tenemos un espacio de memoria reservado, al igual que las variables, pero que me guarda una estructura de datos, ¿sí? Un conjunto de datos. Ya no vamos a manejar un solo dato a la vez, sino que vamos a manejar varios. Por el momento, el tema de matrices como tal no lo vamos a usar, pero es importante que lo sepan para después entender algunos ejercicios. Y el tema de los vectores tampoco existe como tal en Python. Si más adelante ellos se pone a ver otros lenguajes de programación, los de la familia de C y demás, sí van a aparecer como vectores y matrices o como arrays en general. Así que bueno, acá ya tienen una base, pero en Python lo vamos a manejar de otra manera. En Python, estos arrays reciben el nombre de colecciones. Las colecciones son varias en Python. La más común es la lista, después tenemos las tuplas, que son listas inmodificables, después tenemos los conjuntos, que son estructuras de datos que no admiten repeticiones, tenemos los diccionarios, que manejan una clave y un valor. Ya lo vamos a ir viendo en la próxima semana, cuáles son cada uno, pero bueno, es importante que se aprendan esta parte, es decir, que tengan bien en claro el concepto de arreglos, como para poder después entender y manejar las colecciones en Python. Bueno, entonces acá tenemos esta imagen ilustrativa de lo que es una lista, ¿sí? Una lista, si nosotros la vemos a través de esta imagen, no deja de ser un vector. Pero ¿cuál es su estructura? La lista siempre se arma entre corchetes, va a llevar un nombre esa lista, igual que las variables, igual que los vectores, y todos los valores que se le asignen van a ir entre corchetes y separados entre sí con comas. Entonces tenemos esta cajita que parecería ser una variable, me va a contener un valor o un dato. En este caso los datos están ejemplificados con globos. Entonces la primera variable, perdón, apreté sin querer, contiene un globo azul, la segunda variable contiene un globo amarillo y verde, la tercera variable contiene uno verde y uno lila, la última variable contiene un globo rojo. Y si se fijan, es bastante parecido a lo que veníamos viendo recién. Acá tenemos la estructura de una lista, cómo se arma, digamos, en Python. Tenemos el nombre de la lista, el símbolo de asignación,
Es decir, cuando aparece el igual es porque todo esto se guarda, en este caso no sería una variable, sino sería una estructura de datos. Y fíjense que acá tenemos entre corchetes todos los datos que va a contener esa lista. Una particularidad de Python es que fíjense que podemos manejar distintos tipos de datos en la misma lista. Fíjense que tenemos primero un entero, después tenemos una cadena de caracteres, después tenemos uno de tipo booleano, después tenemos un punto flotante, un número decimal. Eso es algo que es una ventaja en Python porque al ser un lenguaje dinámico eh, que no exige un tipado duro, un tipado estático, nosotros podemos manejar distintos tipos de datos dentro de una colección. Vamos a pasar a la próxima. Bueno, acá tenemos un poquito más de ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, una lista. Cada una contiene un valor. Cada una de esas celditas sería como las cajitas de los globos que vimos antes. Y acá esta lista tiene el nombre de list. Acá están los índices, es decir, la letra A está en la posición 0, la letra D está en la posición 1, la letra N está en la posición 2 y 3 sería el límite superior, es decir, en 3 es donde corta, de 3 no pasa. Voy a insistir muchísimo con esto, porque si nosotros estamos, por ejemplo, trabajando una lista con un for, y el for no está bien definido el rango, podemos generar lo que se conoce en programación como un desbordamiento. Es decir, por ejemplo, buscamos la posición 5, que estaría por acá y no existe. Entonces, el for ese nos desborda la capacidad de nuestra lista. Eso hay que prestar muchísima atención, porque son cosas que generan muchos errores, generalmente. Entonces, cositas como para ir teniendo en cuenta desde el principio. Y también el índice puede ser en forma descendente, ¿sí? Es decir, contando de atrás para adelante. Y se va a expresar a través de un número negativo. Es decir, la n estaría en la posición -1, que es la última. La d estaría en la posición -2. La a estaría en la posición -3. Y si tendríamos más elementos, bueno, tendríamos la posición -4, -5. A tener en cuenta, por ejemplo, cuando necesitamos recorrer una lista de atrás hacia adelante, vemos que también se puede. El último elemento de la lista sería el índice -1. El que le sigue, el anteúltimo, sería el -2 y así sucesivamente. Bueno, vamos a Python propiamente dicho. ¿Cómo se arma una lista? Esto es forma de repaso. ¿Sí? Ponemos un nombre a esa lista, símbolo de asignación, que es el igual, un solo igual, a no confundir con el doble igual, que es el de comparación, corchetes y los datos que contiene separados entre sí con una coma. Así que bueno, acá el 1 estaría en la posición 0, no soy muy bueno con esta pluma, el 2 estaría en la posición 1, el 3 estaría en la posición 2, y así hasta llegar al último. O si contamos al revés, el 5 estaría en la posición -1, el 4 estaría en la posición -2, y así hasta llegar al último. Esto es algo que tienen que poner ustedes mismos en práctica, porque cuando se va complejizando un poco, y tienen que pensar, a ver, ¿cómo lo resuelvo? Y la mayoría de las veces, diría el 90% de las veces, lo que me soluciona siempre el trabajo con las listas es el índice, ¿sí? Porque es el índice es el que me apunta hacia donde está guardado un valor con el cual yo quiero trabajar. Y acá abajo tenemos una lista mixta, es decir, contiene distintos tipos de datos. ¿Sí? Fíjense que se arma de la misma manera, se le asigna un nombre, símbolo de asignación, corchetes, y acá también tenemos un entero, una cadena de caracteres, un punto flotante, un booleano, y en este caso los índices serían exactamente los mismos.
el 1 es en la posición 0, el 2 en la posición 1, el 3,14 es la posición 2, bueno, supongan que eso es un 2, el true es la posición 3. Esto no se preocupen si les cuesta un poco entenderlo desde un principio, con la práctica se va aclarando mucho más, ¿sí? Se van acostumbrando, digamos, a manejar las estructuras de datos. Algo que tiene Python, que yo lo veo como una ventaja, digamos, por ahí con respecto a otros lenguajes de programación, es que tiene muchas funciones asignadas al trabajo con una lista, que por ahí me ahorran muchísimo trabajo a la hora de escribir código, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera sacar este 2 y en su lugar colocar un 8, por ejemplo, ¿eh? La forma que yo podría hacerlo, a ver si me deja escribir acá abajo, la forma en la que yo podría hacerlo, según lo que vimos hasta ahora, por ejemplo, es mi lista y entre corchetes le voy a decir el número de posición que quiero que cambie, ¿sí? El 2 está en la posición 1 en esa lista de ejemplo. El 1 es el 0, el 2 es el 1. Entonces le voy a decir que en la posición 1 me coloque o me asigne el número 8. Entonces, en ese caso, el 2 se va a borrar, va a desaparecer, y acá me va a colocar el número 8. Esa sería una forma, pero imagínense si tengo una lista de 500 elementos o de 1000 elementos. Entonces, por ahí, tener que asignar valores manualmente, uno por uno, y sería un trabajo bastante tedioso. Por ejemplo, tenemos la función append, ¿eh? Que fíjense que es el nombre de la lista, punto append. ¿Por qué se pone punto? Esto tiene que ver algo con el tema de programación orientada a objetos, que si la suerte nos acompaña vamos a llegar a ver algo de programación orientada a objetos. Pero bueno, es importante que recuerden que cuando nosotros queremos llamar a una función del objeto lista, tenemos que utilizar el punto. Es decir, el nombre del objeto, que sería mi lista, punto, y en este caso sería append. Append, como ven acá, dice agrego un elemento al final de la lista. Entonces, yo podría poner mi lista, que es esta acá, punto append, ahí le estoy diciendo agregame en la última posición, y entre paréntesis le voy a poner el número que quiero que me agregue. Ahí ya no estaría sobreescribiendo nada, sino que lo que va a hacer, supongamos que acá no estuviese los corchetes, sino que sigue, en la última posición me va a agregar el número 8, y acá iría finalmente el corchete. Esa es la función append. La insert inserta un elemento en una posición específica, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo acá que inserte el número 6 en la posición 1, no me va a borrar esto, va a agregar el 6 acá y va a correr todo lo otro hacia la derecha. Cosa que no pasaba cuando yo lo hacía manualmente. ¿Bien? Después tenemos remove, que busca un valor que nosotros asignemos. Ah, bueno, no sé qué pasó ahí. Quisiera saber cómo hice eso porque me serviría. Pero bueno, yo quiero agregar el remover el número 2, entonces este valor lo va a mapear, es decir, lo va a buscar acá dentro de la lista, lo va a encontrar y lo va a eliminar. Todos los valores posteriores se van a mover un lugar hacia la izquierda. ¿Ven? No me deja el espacio en blanco. Después tenemos el sort. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo de a uno, ¿sí? Para no confundirlo, pero ahora se los voy comentando. El sort me sirve para ordenar la lista de forma ascendente. Bueno, esta lista de ejemplo acá estaría ordenada de forma ascendente.
mi lista.index me devuelve el índice del primer elemento con el valor que yo le asigno dentro de los paréntesis. Por ejemplo, si yo, en este ejemplo, que dice mi lista.index 3, me va a buscar acá el 3 y va a decir, el 3 está en la posición 0, 1, 2. Entonces esto me devolvería como resultado el número 2. Tener cuidado con esto, que también confunde, que no te va a devolver, no les va a devolver el valor que está contenido, le va a devolver el índice en donde está contenido ese valor. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando se repite? Y bueno, ya lo vamos a ir viendo, no desesperen. Y después tenemos la función len, ¿sí? Que la función len lo que me devuelve es la longitud de mi lista, es decir, cuántos elementos tiene. Nosotros, por ejemplo, si tomamos esta lista de ejemplo, tiene 1, 2, 3 elementos. Entonces esto me devolvería el número 3. ¿Mm? Esto también presten atención, que no me va a devolver un valor de la lista, sino que me va a devolver cuántos elementos tiene la lista. Son todas cositas que, bueno, en un principio parece un montón, pero que después van a ver que les ahorra muchísimo trabajo, como para ir haciendo. Para imprimir siempre usamos el print. Van a ver que vamos a utilizar muchísimo. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de cómo imprimir algún elemento en particular. Por ejemplo, en este caso, estoy imprimiendo el índice 0, que es este acá, es decir, me va a devolver por pantalla el 1. Acá estoy imprimiendo el índice 2, me va a devolver por pantalla el 3. Acá, por ejemplo, lo tenemos con números negativos. Estamos empezando a contar de atrás hacia adelante. El primer negativo sería el 5. Y el menos 3 sería menos 1, menos 2, menos 3. Me va a devolver el 3. Bueno, esto es cómo imprimir elementos en particular de una lista. ¿Qué pasa si queremos imprimir toda la lista de una? Y bueno, ahí ya vamos a tener que recurrir a una sintaxis que ya estuvimos viendo en clases anteriores, que son las estructuras iterativas, que me permiten repetir una tarea una n cantidad de veces. ¿Qué voy a repetir en este caso? La impresión de los valores de cada posición de la lista. Por ejemplo, si usamos el para, el índice para va a arrancar en 0, ahí me va a mostrar la posición 0. Va a pasar a 1, me va a mostrar la posición 1. Y así hasta llegar al final. O si armamos el para en forma descendente, me va a mostrar primero la última posición, que es la menos 1, y así hasta llegar a la primera. Bueno, acá estaría todo más o menos lo que estuvimos viendo en clases. Ahí acá tenemos un ejemplo, bueno, un poquito de lo que estábamos viendo recién. Acá estamos utilizando, por ejemplo, un acumulador, en donde vamos sumando los elementos de la lista. Fíjense que acá tenemos una forma particular del for. Esto lo llegamos a ver con los chicos el jueves, así que lo dejo para verlo el martes. El for no solamente se va a usar con un rango, ¿sí? Hay otras formas de utilizarlo. Básicamente, el evento, el valor que va a tomar es cada uno de los elementos de la lista cuando se va a sobreescribir, digamos, cada vez que el índice cambia de valor. No me quiero adelantar tanto para no confundirlos, pero básicamente acá lo que hacemos es, en un acumulador, ir sumando 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Esto lo dejo ahí nomás, así lo explico bien el martes y ya lo podemos empezar a poner en práctica. Bueno, espero que se haya entendido. Sí, ¿cómo se llama? Cuando vean que estuve media hora hablándoles en un video, me imagino se van a acordar de todos mis familiares, pero bueno, necesitaba grabarlo para poder ponerlos al día. Nos estamos viendo el martes próximo y cualquier duda se la anota como para verla